¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra conexión global de este fin de semana para compartir reportajes realizados en todo el mundo. En la primera parte vamos a hablar de un periodo de 6 meses que se ha cumplido desde que Juan Guaidó, el opositor venezolano, se autoproclamara presidente encargado de ese país. Además, tras la condena a cadena perpetua de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, la historia del jefe de la DEA obsesionado con la captura del narcotraficante mexicano. Y también histórico, la imposición de una multa de $5.000 millones a Facebook por violar la privacidad de sus usuarios. Millones volcaron su confianza en Juan Guaidó, el líder opositor de Venezuela, reconocido como presidente encargado por más de 50 países. 6 meses después de su juramento, cumplidos el martes, Guaidó carga con el peso del desencanto de sus seguidores, que observan cómo el mandatario Nicolás Maduro sigue en el poder. Aquí tiene que haber acción internacional ya, o sea, ya estuvo bien. Ya marchamos, ya soportamos, ya vimos caer alrededor nuestro mucha gente, que ha habido muchísima pérdida, que hay mucha hambre. Guaidó realizó el martes una sesión legislativa callejera y convocó a las calles a sus partidarios para protestar por el apagón que dejó el lunes varias regiones del país sin energía eléctrica. El opositor de 35 años ha prometido expulsar este año a Maduro por las buenas o por las malas e instaurar un gobierno de transición que convoque a elecciones. Guaidó ha perdido fuerza tras el fallido alzamiento militar del 30 de abril y el intento de ingreso de ayuda internacional del 23 de febrero. Él quiere hacer las cosas por la vía democrática, pero no ha podido. Entonces siento que ya está como que otro más. Al principio tenía mucha esperanza, pero ya eso ha ido como que disminuyendo. La oposición negocia con el gobierno de Maduro bajo la mediación de Noruega desde mayo. Muchos seguidores critican el diálogo y lo tachan de ser una estrategia del gobierno para ganar tiempo. Maduro ha descartado el adelanto de las elecciones presidenciales. En cambio, en 2020 habrá comicios parlamentarios. Guaidó, la oposición está debilitada políticamente. Y una acotación aquí. Los únicos que estamos unidos y estamos luchando, y estamos unidos en revolución, es el gobierno bolivariano de Venezuela. Según la encuestadora Delfos, aún así, Guaidó sigue siendo el opositor más popular con 53% del apoyo y poco más de la mitad de la población ve con buenos ojos las negociaciones. También indica que el 25% de los venezolanos sigue reconociéndose como chavista. Decenas de balsas cruzan normalmente a cada minuto el río Suchiate, frontera natural entre México y Guatemala. Los pobladores de la zona usan el río para ir de un lado al otro, cargando productos con los que algunos comerciantes abastecen sus negocios. Pero el movimiento se ha visto alterado desde hace 3 semanas por la presencia de uniformados armados en la ribera mexicana y por la nueva disposición oficial de cruzar por el punto de control en el puente. Todo el tiempo ha sido el pase libre de aquí para allá y de allá para acá. Nunca hemos tenido problemas con eso. Hasta ahora, pues ni modo, tenemos que acatarnos a la ley y la ley manda aquí, ¿no? Miembros de la Guardia Nacional, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración solicitan identificaciones a todos los que cruzan. Un agente que pidió mantener su identidad en reserva aseguró que si las personas son fronterizas no hay ningún problema, pero si se detecta a ciudadanos de Honduras, El Salvador, Nicaragua u otras nacionalidades sin papeles migratorios, el protocolo indica detenerlos y trasladarlos a la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, donde son retenidos hasta concretar su deportación. El despliegue, que incluye la movilización de 6.000 soldados al sur de México y ha alterado la vida de esta región, fue la respuesta de las autoridades mexicanas a las exigencias del presidente estadounidense. Donald Trump amenazó con represalias comerciales a su vecino del sur si no reducía la escalada de migrantes centroamericanos indocumentados que pasan por su territorio con destino a Estados Unidos. Datos de Washington señalan que la cifra de migrantes que llegaron a su frontera sur bajó de 144.000 en mayo a unas 100.000 en junio. En un efecto colateral, la caída en el flujo de migrantes ha repercutido en la economía de la zona.
Ha afectado bastante en el negocio, pues, bastante, porque imagínense de que está bien baja la venta, porque los negocios de acá dependen de la gente que entra de Guatemala. Ajá. Entonces ahorita se ha visto bastante el cambio y el negocio bien bajo, porque ya la gente pues ya no entra. El lunes 22 de julio fue la fecha acordada por Washington y México para evaluar los resultados de las medidas migratorias. Ray Donovan es el zar antidrogas de Nueva York. Y para él, atrapar a Joaquín El Chapo Guzmán era una obsesión. En su despacho y enmarcada como un trofeo, tiene la camiseta que el ex jefe del cártel de Sinaloa llevaba puesta cuando fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017. Hace 7 años comenzó a estudiar a fondo a quien es considerado el mayor capo del planeta desde la muerte del colombiano Pablo Escobar. Cuando comenzamos a perseguirlo, él comenzó a moverse, no se quedó quieto y fue un desafío. Con un gran equipo y tras años de trabajo, logró identificar a sus proveedores y socios, a sus sicarios, abogados y amantes. Esta información condujo a sus capturas en 2014 y 2016, ambas supervisadas por Donovan. Hoy afirma que la sentencia del Chapo a cadena perpetua y su encarcelamiento en una prisión estadounidense es hacer justicia, no solo para Estados Unidos, sino para México. No creo que mucha gente creyera que podríamos capturarlo, porque existía este mito de que era casi intocable. Nosotros creímos, y digo nosotros porque era un equipo de personas que creía absolutamente que si lo perseguíamos sin descanso, lo podríamos capturar. Tras este éxito, el jefe de la DEA tiene ahora un nuevo blanco. El capo del narcotráfico que más queremos capturar es RCQ Rafael Caro Quintero. Por su culpa, Kiki Camarena, agente de la DEA, fue asesinado en 1985, y hasta que sea detenido, la DEA no se detendrá. RCQ fue detenido en 1985, juzgado en México y condenado a 40 años de prisión. Pero en 2013 un juez lo liberó por un tecnicismo legal, y aunque poco después la justicia volvió a pedir su captura, era demasiado tarde. Hoy es uno de los 10 hombres más buscados por Estados Unidos, que ofrece por él una recompensa de $20 millones. Cuba posee playas paradisíacas y su población tiene garantizado el acceso universal a todas ellas. Cuba, simplemente por problema de constitución, no negocia playas. Aunque el artículo 23 de la Constitución dice que las 271 playas del país son propiedad socialista de todo el pueblo, en la práctica las dificultades de transporte por falta de auto o de dinero impiden que los cubanos ejerzan su derecho. Varadero, ya fui una vez a Varadero, muy bonito, hermano, es un plato así, las aguas son muy azules y la arena es súper rica. Pero voy muy poco porque me queda bastante lejos. Años atrás abundaban los clubes privados con playas reservadas para socios preferiblemente blancos. Actualmente el gobierno declaró el turismo extranjero como prioridad para captar divisas. En 2018, Cuba recibió 4,75 millones de visitantes y reportó ingresos de $3,3 millones. Con esos números, la industria hotelera trata de presionar y algunos basan su publicidad en la oferta de playas privadas para el uso exclusivo de los huéspedes. Un ejemplo es la famosa playa Varadero, que este año fue seleccionada como la segunda más bella del mundo por el portal estadounidense TripAdvisor. Que por iniciativa de algún directivo de algún hotel trate de, en un momento determinado, decir, no, aquí no pueden estar los que no son huéspedes, no, eso es una iniciativa del hotel que puede ser sancionada. Regularmente, los cubanos se quejan en Internet por haber sido expulsados de la playa de un hotel por sus custodios, pero a otros tantos no les molesta y prefieren disfrutar con tranquilidad en otras zonas. Si tienen la oportunidad lo pueden probar, para mí todas las playas son iguales. Arena, mar, arena muy fina, muy rica, playa muy acogedora, no la diferencia.
Al final, para cubanos como Rey, lo único que importa en medio del verano es divertirse junto al mar. Multa récord para la popular red social Facebook. Deberá pagar $5.000 millones en Estados Unidos por violaciones de la privacidad. La multa fue impuesta por la Comisión Federal de Comercio de ese país, en el marco de un acuerdo que exige además que la red social más grande del mundo se someta a nuevas restricciones. Entre las nuevas obligaciones de la compañía, habrá un comité de privacidad independiente de la Junta Directiva de Facebook, que elimina el control sin restricciones del presidente ejecutivo Mark Zuckerberg sobre las decisiones que afecten la privacidad de los usuarios. Se trata de la mayor multa dictada contra una compañía por violar la privacidad de los consumidores y una de las penas más grandes impuestas por el gobierno de Estados Unidos por cualquier violación. 2 integrantes de la comisión disintieron, sin embargo, con la resolución, al considerar que la sanción es insuficiente. En esta segunda parte de nuestra conexión global vamos a hablar, por ejemplo, de cómo los desechos de minería se convierten en una verdadera amenaza en Chile. También cómo en Jordania se habilita un museo militar submarino en las profundidades del Mar Rojo. Y entre otros reportajes, cómo en Lima los gatos sirven para ofrecer un momento de distracción en una de las zonas más exclusivas de su capital. Huntsville, en el norte de Alabama, es popularmente conocida como Rocket City. La ciudad estadounidense se convirtió en un centro espacial clave tras la llegada a fines de la Segunda Guerra Mundial del alemán Wernher von Braun, diseñador del cohete que logró llevar al hombre a la Luna en 1969. 50 años después, Huntsville celebra y recuerda al famoso ingeniero aeroespacial, pero también vive la polémica por su pasado nazi. Todavía hay sentimientos encontrados sobre esto, sobre lo que ocurrió en el pasado. Creo que mucha gente dijo, formemos nuestra opinión sobre el equipo de científicos alemanes en base a lo que sabemos de ellos, cómo se integraron en nuestra comunidad. Llegaron en la década del 50, luego de que pasara lo que sea que haya pasado. Von Braun trabajó para el régimen nazi diseñando los cohetes B-2 que bombardearon Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Pero con el fin del conflicto se rindió a Estados Unidos, al que ofreció toneladas de documentos y un centenar de sus mejores ingenieros. Los científicos alemanes se instalaron en Huntsville, entonces un pueblo rural y agrícola, donde la base militar fue transformada por el ejército en un centro para el desarrollo de misiles. Los alemanes eran, por supuesto, una comunidad diversa. Había algunos que eran oportunistas y querían avanzar en su carrera. Otros que probablemente se sintieron presionados para unirse al partido nazi. Pero también ciertamente otros que eran nazis entusiastas. 7 décadas después de la llegada de los alemanes, sus descendientes los defienden y aseguran que no tuvieron elección bajo el régimen de Hitler. Casi en cada generación se publica un bestseller que dice, miren, estos tipos son criptonazis, fueron infiltrados en Estados Unidos con falsos pretextos y son malas personas. Para mí y para muchos de ellos, eso es revisionismo histórico, no lo fueron. Margrit von Braun, hija del polémico ingeniero, dice que su padre no hablaba en casa de su pasado nazi y lo recuerda como un fanático de la aventura aeroespacial. Si estuviera hoy aquí, estaría sorprendido y desilusionado de que no solo no hemos vuelto a la Luna en mucho tiempo, tampoco logramos ir a Marte, que era realmente su objetivo. Pese a la polémica, en Huntsville muchos recuerdan que gracias al equipo de von Braun, Estados Unidos fue el primer y único país en lograr poner un pie en la Luna. Cada mañana, Antonio controla que sus pimientos no hayan sido atacados por parásitos.
Antes los combatía con insecticidas, pero desde 2007 usa el control biológico, pequeños sobres rellenos con ácaros que atacan a los parásitos sin dañar la cosecha. Los insectos trabajan siempre. Tú los sueltas un día y está trabajando el día entero, la semana entera, el mes entero. ¿Qué pasa? Que eso se hace una especie de simbiosis entre la planta y los insectos, la cual hace que la planta cada vez produzca más, esté mejor y esté más sana. La planta y el entorno donde está la planta. Los pimientos de Antonio crecen en pleno mar de plástico, unas 30.000 hectáreas de invernaderos en Andalucía, emblema de una agricultura industrial cada vez más cuestionada. La región exporta anualmente 2,5 toneladas de hortalizas, la mitad de las que vende España en el exterior. Desde 2007, el consumo de insecticidas cayó un 40% en Almería. Frente a la creciente resistencia a estos productos y la presión de los consumidores, los productores de la región evitan cada vez más los químicos. El atractivo de este nuevo mercado es evidente. El francés InVivo acaba de inaugurar en la zona una biofábrica con una inversión de 15 millones de euros. El objetivo es producir 100 billones de insectos para poder abastecer a estos mercados y llegar a una facturación en unos años de más de 10 millones de euros. Las asociaciones ecologistas valoran positivamente el cambio, aunque igual plantean preocupaciones. Es una agricultura, aunque sea ecológica, que sigue sin respetar los tiempos de la producción naturales, los ritmos naturales del campo, los ritmos naturales de la agricultura, sin respetar la biodiversidad del suelo, y también es dependiente de una serie de productos agrotóxicos, pesticidas y fertilizantes autorizados. Los ecologistas recomiendan una agricultura orgánica, pero con solo 2.000 hectáreas de cultivos certificados, este tipo de plantaciones representa menos del 7% de las cosechas en el mar de plástico español. Esta es la otra cara de la minería en Chile, que produce cerca de 1/3 del cobre mundial. Cientos de embalses o depósitos con la tierra que se desecha de la extracción del cobre son testigos mudos de la acción del hombre en la naturaleza. La población de Caimanes, a unos 270 kilómetros al norte de Santiago, luchó por casi 2 décadas contra el tranque El Mauro de la minera Los Pelambres, perteneciente a uno de los hombres más ricos del país, e inaugurado en 2008, pese a varios fallos judiciales en su contra. Un acuerdo de la minera con varios vecinos dejó en minoría a los opositores. El año 2014, un recurso de protección a favor del pueblo de Caimanes determinaba de que la gente estaría bajo riesgo físico y psíquico de algún eventual derrumbe de este tranque, ¿no? Porque es una mole gigante. O sea, es el tranque más grande de Sudamérica. Esto podría partir Chile en dos. El último gran accidente de un relave en Chile fue en 1965, tras un terremoto de 7.4 grados, y dejó más de 300 muertos. El profesor de minería Gustavo Lagos afirma que ahora estos depósitos o pasivos mineros se construyen con las mismas regulaciones antisísmicas que los edificios. El mayor peligro de los relaves, el mayor riesgo, no es que lo ingieran las personas, sino que se cuele, que se filtre algún agua, ¿no es cierto?, a las napas subterráneas, o incluso a cursos superficiales, en caso que las aguas estén realmente con muchos contenidos de metales, cosa que no debería ocurrir. Por cada tonelada de mineral se generan unas 30 toneladas de residuos. Así, con 1,5 millones de toneladas de relaves diarios, Chile también es líder mundial de desechos mineros. Sin legislación que regule el cierre de los tranques, el gobierno trabaja en mejorar su seguridad. Las medidas van desde la instalación de un sistema de monitoreo como el de los volcanes activos, hasta supeditar los nuevos permisos a la adopción de vertederos abandonados para su tratamiento. Las autoridades barajan también el traslado de viejos depósitos a zonas más seguras, la instalación de plantas solares en su superficie o cubrirlos con materia orgánica para reforestarlos e impermeabilizarlos.
Aunque eso no resuelve el problema de los vertederos, matiza la espera de que algún día la innovación tecnológica facilite una minería sin relaves. Jordania inauguró una iniciativa con la que espera lograr un impacto positivo tanto en el turismo como en la ecología de la región. Tanques hundidos a 28 metros de profundidad, un buque transportador de tropas y un helicóptero son solo algunos de los 19 objetos que desde el martes se convierten en una nueva atracción para los fanáticos del buceo y el snorkel. Recién terminamos de poner la última pieza militar bajo el agua, que forma con las otras piezas un museo submarino especial en Aqaba. El objetivo es formar un lugar turístico único y quitar la presión al sitio de corales naturales en Aqaba que están sufriendo de abuso. Las piezas fueron colocadas a lo largo de los arrecifes de coral, imitando una formación táctica de combate, según un comunicado de la autoridad de la Zona Económica Especial de Aqaba. Para quienes no gustan tanto de los deportes subacuáticos, también será posible visitar la zona en botes de fondo de cristal. Estamos acostumbrados a ver una o dos piezas militares bajo el agua, pero aquí estamos hablando de varias piezas sobre una historia y un museo militar submarino. Esto creará diversidad y un nuevo lugar para la formación de corales. Las autoridades afirmaron haber retirado el material peligroso de las piezas sumergidas para proteger el ecosistema marino. El Mar Rojo, situado en el flanco sur del reino, es muy popular entre los submarinistas, que llegan atraídos por sus arrecifes de coral y que están en un estado relativamente bueno pese al empobrecimiento global de los arrecifes a causa del cambio climático. El Parque Central de Miraflores es uno de los sitios turísticos de Lima, y sus visitantes acuden a relajarse mientras conviven con más de un centenar de felinos que se han convertido en residentes del lugar. Yo me quedo con los gatos como diariamente unas 3 horas. 3 horas, de 2 a 3 horas. Sí. Si no vengo por las mañanas, vengo por las tardes, según el tiempo disponible que tenga. A cualquier hora del día se puede encontrar a personas de todas las edades disfrutando de sus juegos y ronroneos. Los hay de todos los colores, pelajes y algunos callejeros que conocen los riesgos de la naturaleza. Arropados por las autoridades ediles, los gatos están protegidos por un grupo de voluntarios que los alimentan y curan en caso de enfermedad. Y tengo mi horario súper copado, pero sí o sí yo tengo que venir al parque los días martes. Incluso yo he conversado con mis jefes para que me puedan otorgar la facilidad de salir un poco más temprano y poder venir al parque y darles de comer a todos los gatos. Los gatos son ya parte de Miraflores, le duela a quien le duela, es así, los turistas adoran a los gatos, todo el mundo se sienta a leer su revista, su libro, leyendo, con su gato en la falda, porque es relajante, porque los gatos son antiestrés, o sea, en Europa y en Estados Unidos, olvídate, la pasión por los gatos recién ha llegado acá en Perú. Los gatos se adueñaron del parque desde que en 1990 la Municipalidad de Miraflores los llevó para erradicar una plaga de ratas. Una vez cumplida la misión, los felinos hicieron gala de su carácter y personalidad y mantuvieron el dominio del lugar.